Buenos días. Vamos a hacer un artículo sobre la liberación de México de 1519 a 1521. Liberación de México del yugo azteca o mexica, de los aztecas, del dominio mexica, de una amplia parte de lo que hoy es México, ¿no? Pues tenemos varios hechos de armas, unos cuantos: la Noche Triste, la Batalla de Otumba, la llegada a Tenochtitlán, el asedio de Tenochtitlán, ¿no? Estos son los tres mayores choques, más una serie de acciones menores o escaramuzas o emboscadas, desde la llegada de Cortés a Cozumel y según avanzaba por territorio azteca, ¿no? Según tres o cuatro soldados que se habían hallado en Italia, y que estaban allí en México, juraron muchas veces a Dios que guerras tan bravosas, jamás habían visto en algunas que se habían hallado entre cristianos y contra la artillería del rey de Francia ni del gran turco, No habían habido guerras tan bravosas como las que van a ver aquí en la liberación de México, ¿no? Y esto lo cita el cronista Bernal Díaz del Castillo, muy famoso de estas crónicas, ¿no? Los aztecas se desarrollaron entre 1150 y 1520, ¿no? Desde Sinaloa, en el norte del Pacífico de México, hasta Nicaragua, ¿no? Más o menos ahí. Entonces, lo que era el Imperio Azteca era un conjunto de tribus diversas que hablaban el nahuatl, ¿no? Entre otras lenguas. Y el Imperio Azteca, o Mexica Tenochca, se llamaba así por tener su capital en México, Tenochtitlán, ¿no? A donde llegaban tributos o comercio, lujos de todo tipo, cacao como moneda fraccionaria, metales preciosos, piedras preciosas, turquesas, ¿no? Llegaban tributos de todos los sitios a México Tenochtitlán. Desde 1428 los mextecs encabezaban una coalición que en sucesivas campañas iban a expansionar los dominios del imperio, ¿no? Eran tribus guerreras, por ejemplo el cronista Sahagún dice las palabras con las que se saludaba a todo varón recién nacido en Tenochtitlán, ¿no? Y le decían: tu oficio y facultad es la guerra, tu oficio es dar de beber al sol con sangre de tus enemigos, y dar de comer a la tierra con los cuerpos de tus enemigos, Es una especie de bautismo que hacían a los niños que nacían en Tenochtitlán, ¿no? Ya desde su infancia se sumergían en una ideología del misticismo guerrero. Misticismo es más allá de la muerte, y desde su infancia se les metían en escuelas de cada barrio de la ciudad para ser guerreros del Imperio Tenochca, ¿no? En escuelas de guerra, donde aprendían a luchar cuerpo a cuerpo, aprendían a hacer prisioneros y aprendían a manejar las armas que tenían, ¿no? Los arcos, las hondas, las lanzas, las macanas, que son espadas con trozos de obsidiana por los bordes, y que abrían cabezas. Entonces aquí en México Tenochtitlán habían castas, ¿no? Los nobles y los plebeyos, ¿no? Y de los plebeyos estos mayormente como simples combatientes, ¿no? Sin embargo, los mejores de estos combatientes, incluidos los plebeyos, cuando logren capturar a 4 o 5 enemigos en la guerra, entrarán a formar parte de los Cuayatpipiltín, o guerreros águila, ¿no? Que de los guerreros águila pues se conservan cerámicas y piedras esculpidas, ¿no? Con una cabeza que sale del pico, garras, plumas por todo el cuerpo, ¿no? Y los guerreros águila era el único cuerpo de élite abierto a todas las clases sociales, ¿no? Porque también habían otros tipos de guerreros de élite. La principal deidad mexica, que es deidad original de esta cultura, es el dios de la guerra, el dios de la guerra, Huitzilopochtli, ¿no? Cuya arma más poderosa es la serpiente de fuego,
Xiuhcoatl, ¿no? Representada en figuras y esculpida en piedras, la serpiente de fuego, que era el arma del dios de la guerra mexica. La situación en México en 1519, pues tenemos que es en la parte del oeste, tenemos la zona de los Tarasco, ¿no? Con 10 o 15 ciudades importantes, ¿no? Que habían derrotado a los mexicas cada vez que que les habían invadido, ¿no? Su capital, Chinchuntán, estaba en el oeste, y estaba a unos 150 kilómetros del linde con los mexicas, ¿no? Y en la lucha entre españoles, en la futura lucha entre españoles y aliados y contra los mexicas buscarán la ayuda de los Tarasco y los españoles su neutralidad, ¿no? Unos 100 kilómetros al este de las lindes entre Tarascos y mexicas está la capital Tenochtitlán, ¿no? Que es la capital de la Triple Alianza. Ahora hablaremos de la Triple Alianza. Unos 400 kilómetros al sureste de Tenochtitlán, ¿no? Está Totopec, ¿no? Que es un formidable enemigo para los aztecas. Totopec en el suroeste, queríamos decir. Está dando al Pacífico, entonces en el suroeste, Totopec, un formidable enemigo para los aztecas, con combates continuos entre la Triple Alianza desde finales del siglo XV, ¿no? Los aztecas han arrebatado grandes territorios a los Totopec, ¿no? Quedando reducidos a una novena parte de lo que es el actual imperio azteca, ¿no? Con 9 o 10 ciudades importantes de estos Totopec, ¿no? Pero los Totopec no dan por perdida la guerra, ¿no? Y cuando lleguen los españoles, después de que los españoles y sus aliados venzan a los mexicas, los únicos que se van a negar a someterse a la nuevo orden van a ser los Totopec, que seguirán combatiendo por su independencia, ¿no? Totopec, señoríos mixtecos, Coatlán, Teticpac, Huamemula, Acatepec. Eso en la zona del Pacífico, ya que va a entrar a la zona de selva de los mayas, ¿no? Más o menos. Y, bueno, la Triple Alianza es que inicialmente eran Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, ¿no? Estaban sometidas por el imperio tepaneca, que era el dueño de toda esa zona donde habían dejado instalarse ahí a los mexicas, ¿no? El imperio tepaneca de la ciudad de Azcapotzalco, ¿no? También por ahí por el lago, ¿no? Pero en 1428 una rebelión y de estas tres ciudades, Tenochtitlán, Texcoco y Taclopan, y conquistaron a los tepanecas, ¿no? Y luego a partir de ahí un resto de expansión, ¿no? En el imperio azteca, como decimos, la Triple Alianza son Tenochtitlán, Texcoco, que también está en el lago, en la orilla este del lago, Tenochtitlán, una isla más cerca del lado oeste del lago, y Taclopan en el este del lago, en la orilla oeste del lago, perdón. Taclopan oeste, Texcoco este y Tenochtitlán isla, ¿no? Todas alrededor de la zona del lago de Tenochtitlán y con una extensa zona lacustre y de huertos de la capital, ¿no? Esto los mexicas asentaban soldados colonos en puntos conflictivos, hacían líneas de comunicación con guarniciones principales o secundarias, y sus tropas con soldados de la Triple Alianza o de los pueblos sometidos, a los que se les exoneraba o rebajaba la tributación en especie, ¿no? A estos pueblos que entregaban soldados, ¿no? De tributos, había una infinidad de tributos materiales, se movían por el imperio en dirección a su epicentro, donde Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco se habían dividido el área de explotación y expansión, pero Tenochtitlán ganó supremacía, ¿no? Estamos hablando en 1519
de unos 1,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que es el Imperio Azteca, ¿no? Sin embargo, unos 50.000 kilómetros cuadrados el Imperio Tarasco, unos 25.000 kilómetros cuadrados los Totopecas, y todavía menos, unos 10.000 kilómetros cuadrados solo los Tlaxcala, Teotitlán, que son independientes del Imperio Azteca, ¿no? Pero estaban ya rodeados, ¿no? Hay que entender que bajo control azteca o tributación en especie y también en hombres para combatir y también en hombres para sacrificar, unas 110 ciudades o pueblos de importancia fueron sometidas o tienen que pagar, y a estas tres de la Triple Alianza y los más que van juntando forzosamente, habiendo alrededor del lago unas 20 o 30 poblaciones en el radio cercano de 50 a 100 kilómetros de Tenochtitlán, ¿no? Alrededor del lago, por todo el lago, ¿no? Entonces eso, estamos hablando de unas 110 o así de ciudades que forman la influencia del Imperio Mexica. O sea, es una tiranía bastante importante, muy importante. Y con muchas ciudades, con decenas de miles de habitantes, pues podemos llegar a varios millones de habitantes, ¿no? Que están bajo la influencia mexica. Pues se produce una conquista, imposición de tributo, periódicamente todo tipo de mercancías, bajo amenaza de nueva agresión y tributación en mano de obra para lo agrícola o obras hidráulicas o arquitectónicas, palacios, templos, carreteras, todo lo que es la construcción de la ciudad de Tenochtitlán, tributo en forma de soldados y pues más o menos mercancías o soldados o gente para sacrificar, ¿no? Y esta cantidad de soldados que acumulaban permitían a los aztecas reunir una enorme fuerza de guerra, ¿no? Por eso sus conquistas. A sus dos principales deidades, con su templo mayor en Tenochtitlán, que son las dos deidades, Huitzilopochtli, el de la guerra, y Tlaloc, a estas dos deidades sacrificaban un importante número de cautivos tras cada campaña guerrera, ¿no? Arrancando en vivo el corazón, cocinándolo y al sacrificado y comiéndoselo, ¿no? Y aquí habían varias cosas, las guerras por intereses comerciales para someter y tal, y luego las guerras floridas, que eran guerras que simplemente hacían ellos por tradición guerrera, por luchar y por coger cautivos para sacrificarlos, ¿no? O sea, guerras solo por ellos, por eso, para sacrificar gente. Los sacrificios humanos estaban extendidos por toda el área cultural mesoamericana ya de tiempo atrás, ¿no? Y los mexicas lo integraron en su forma de vivir, ¿no? Pero más aún, ¿no? Dicen que entre 20.000 y 80.000 y 80.400 víctimas sacrificadas en la inauguración del Templo Mayor por el rey, el Tlatoani Autzisolt en 1487, ¿no? Que este se supone que es uno de... Entonces, bueno, seguimos. La mayor parte son cautivos de guerra, ¿no? Hay que decir, en 1470, la Triple Alianza conquista Tlatelolco con su importante mercado y red comercial, la mayor fase de expansión del Imperio Azteca se dio con el Tlatoani o emperador, este que acabamos de decir, Ahuitzol, ¿no? El que sacrificó a 20.000 o 80.400 solo en la inauguración, para la inauguración del Templo Mayor de Tenochtitlán. Y entonces extendió el Imperio Mexica de uno a otro océano, tocando ambos océanos, y también hacia el norte y hacia el sur. Moctezuma era sobrino de Autzisolt, ¿no? Y Moctezuma tenía en mente acabar con su cercano y viejo enemigo Tlaxcala, ¿no? Que ya estaba muy reducido y rodeado, ¿no? Pero en esto llegaron los españoles, ¿no? Hay que decir que los comerciantes del imperio hacían de espías para informar de regiones o tribus ricas, ¿no?
Y bueno, hablando un poco de Cortés, Cortés de familia de hidalgos, soldados extremeños, con 19 años llega al Nuevo Mundo, destaca en la pacificación de la Española, siendo después encomendero, pequeño funcionario, con buenos beneficios, participa en la ocupación de Cuba, desde donde parte con 33 años para la conquista o liberación de México, ¿no? La expedición organizada por el gobernador Diego de Velázquez era de descubrimiento y rescate, es decir, solo para reconocer las costas un poco más y sacar algún intercambio o algún beneficio, pero no iba para liberar o conquistar un imperio de 1,5 millones de kilómetros cuadrados y varios millones de personas, ¿no? Y con esto vemos el genio de genial de Cortés, manejando con habilidad a sus hombres contra un imperio entero, ¿no? Y con información dada por sus hombres o por Doña Marina, ¿no? La Malinche indígena que le sirvió a Cortés siempre con extraordinaria lealtad, ¿no? Entonces, Cortés inicialmente alcanzó el continente americano tierra firme con 13 arcabuceros, 30 caballos, 10 cañones pequeños de bronce, unos 500 infantes con picas y espadas, ¿no? Y bueno, posteriormente, esto es como inicia la campaña, ¿no? Con 500 infantes, 13 arcabuceros, 30 caballos, 10 cañones. Más adelante, en las distintas fases de la campaña se uniría más gente, ¿no? Hay que se menciona, por ejemplo, en la crucial batalla de Otumba, que no tenían artillería, no tenían pólvora y no alcanzaban a 500 hombres. Pero esos eran los españoles, ¿no? Bueno, y hay que decir un poco más de Cortés, que en 1511 llega con 26 años Cortés a América, participa en la conquista de Cuba con Diego de Velázquez, llegó a ser alcalde de Cuba. En 1519 Diego de Velázquez encarga a Cortés dirigir su tercera expedición al Yucatán. Y entonces de 1519 a 1521 se produce la liberación de México. De 1524 al 25 Cortés organiza expedición hacia Honduras. Del 32 al 41 organiza más expediciones al Mar del Sur, Golfo de California. En 1541 participa en la campaña de Argel, donde pierde parte de su fortuna, y en el 47 fallece en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, ¿no? Sus restos se encuentran actualmente en la iglesia Jesús Nazareno en México, Distrito Federal. En la iglesia Jesús Nazareno de México, Distrito Federal, descansan los restos de Cortés. Bien, y entonces ya vamos a empezar, después de esta amplia introducción, vamos a empezar con la primera fase de la liberación de México, que es el camino hasta Tenochtitlán, más o menos desde junio, cuando desembarca Cortés, hasta noviembre de 1519, ¿no? Y Cortés fondea en junio de 1519 en la desembocadura del río Grijalba, ¿no? Por Cozumel, para buscar agua y alimentos. Encuentra la ciudad de Potonchán, ¿no? Y se da la batalla de Zendla, ya la primera batalla, ¿no? Victoria española, y tal que el cacique local del cacique local conseguirá a la india Malinali, llamada Marina, la Malinche Marina, con la que podrá comunicarse con los indígenas, ¿no? Pasan 3 semanas en Potonchán, que es zona más bien de los mayas chontales, ¿no? Y el 1 de julio llegan 60 hombres y algunos caballos más. Hay que tener en cuenta que hemos dicho que eran 540 y pico hombres, ¿no? Y ahora llegan 60 hombres más el 1 de julio y algunos caballos más. Ya serían más de 30 caballos y unos 600 hombres, con los jinetes incluidos, ¿no? Después, pues ya Potonchán le informa ahí de dónde está el imperio más grande,
o quién es el que manda por allí, por la zona, y entonces se desplaza Cortés con las naves, con los barcos, a más de 300 kilómetros hacia el noroeste, ¿no? Siguiendo la costa, hasta la isla de San Juan de Culúa, ¿no? Donde hay un mercado donde acuden totonacas y mexicas, ¿no? Y entonces, totonacas y mexicas, totonacas es por ahí cerca de la isla de San Juan de Culúa, y entonces Tlacocaltal, señor totonaco de Zempoala, invita a Cortés y le cuenta del dominio mexica y de los enemigos de los mexicas y los muchos que quieren rebelarse contra los mexicas, entre ellos los totonacas de Zempoala, ¿no? Porque tenían que tributar mucho en especie o en hombres o en sacrificados, ¿no? Entonces, en agosto, se pone en camino de Tenochtitlán, escoltado por los totonacas, no sabemos por cuántos, pero seguramente mínimo unos cientos de totonacas, ¿no? Se dirigen a la zona de Tlaxcala, que le han informado a Cortés que también son enemigos de los mexicas, ¿no? Van en la alerta, porque pues los Tlaxcala pueden ser hostiles a cualquiera que entre en su territorio, ¿no? Que está a medio camino entre la costa y Tenochtitlán, más o menos. Con exploradores y mastines, perros grandes, abriendo el camino, ya a 150 kilómetros de lejos de la costa, topan con los otomíes, que son guerreros aguerridos de los aliados de los chacaltecas, ¿no? O tipo Tlaxcala, ¿no? Y entonces empieza una batalla que empieza el 31 de agosto, y se prolonga durante noches y días posteriores, donde por la noche atacan los chacaltecas, se tiene que utilizar la artillería, se hacen cargas, hasta que los señores chacaltecas deciden ofrecer alianza, ¿no?, a Cortés, y se alían con Cortés, ¿no?, que entra como aliado en Tlaxcala el 18 de septiembre de 1519, en esta primera fase que estamos diciendo del camino a Tenochtitlán, desde junio a noviembre del 19, ¿no? El 12 de octubre, Cortés abandona Tlaxcala con mayor escolta de los aliados chacaltecas y de los totonacos, llegan a Cholula, que era tributaria de Tenochtitlán, ¿no? Está a 50 kilómetros al sur de Tlaxcala, pero también en esa influencia. Por orden de Moctezuma no se le dan facilidades a Cortés, por lo que Cortés y sus aliados saquean la ciudad y toman la mezquita, entre comillas mezquita, de la ciudad, la pirámide de Cholula. Es una obra colosal, es la pirámide de mayor volumen del mundo, ¿no? Y ahí ya pues tiene que luchar Cortés, luchando por toda la pirámide. El 1 de noviembre parten de Cholula, el 8 de noviembre llegan a Tenochtitlán, ¿no? Y dice Bernal Díaz del Castillo, sí, pues apareció ante sus ojos esa belleza de Tenochtitlán, y según dice Bernal Díaz de Castillo, íbamos camino de Iztapalapa, en el extremo sur del lago, y a pocos kilómetros al sur de Tenochtitlán, y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha por nivel como iba a México, nos quedamos admirados, y decíamos que parecía a las casas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís de Gaula. Amadís es el caballero por las grandes torres y cues y edificios que tenían dentro del agua, en el agua, ¿no? Y todas de cal y canto, de mortero y canto. Y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños, ¿no? Pues eso, la ciudad era como una Venecia tropical, atravesada por canales y calles que se cruzaban en ángulo recto, cinco calles elevadas con una longitud de 3 hasta 7 kilómetros
y una amplitud de 8 pasos cada una. Estas 5 calles elevadas cortaban las aguas del lago y las conectaban desde norte, oeste y sur a una red de centros menores que formaban pues una metrópoli entre varios villas y ciudades, de unos 600 kilómetros cuadrados, donde vivían unas 400.000 personas, ¿no? Y entonces, al llegar los españoles, el Imperio Azteca controlaba unos 200.000 kilómetros cuadrados. Sí, antes nos hemos equivocado, hemos dicho 1,5 millones de kilómetros cuadrados, perdón, es 150.000, no 1,5 millones. 150.000 o 200.000 kilómetros cuadrados con 5 o 6 millones de habitantes, Y Tenochtitlán inicialmente tendría unos 12 o 15 kilómetros cuadrados de islotes pantanosos, ¿no? Donde inicialmente islotes pantanosos donde se instalaron en el pasado los pobres emigrantes mexicas maltratados por otras tribus, y ahora se había convertido Tenochtitlán en una ciudad de 150.000 o 200.000 habitantes. Y al este de la ciudad, que la ciudad está en el lago, más en la parte sur y oeste, tiene calzadas que la unen al oeste, al norte, noroeste, ¿no? Y sur-oeste también, ¿no? O sur. Y sin embargo al este había un dique de 12 kilómetros, que separaba las aguas saladas o salobres del lago de Texcoco de las dulces de los lagos de Xochimilco y Chalco y Tenochtitlán, que están en la zona sur del lago, ¿no? Y a esta zona venía un acueducto de agua dulce de otro sitio, que fue uno de los motivos de las guerras con los tepanecas inicialmente, o su rebelión, y tal, un acueducto que traía agua dulce a la zona de Tenochtitlán, ¿no? Y bueno, aquí lo que pasa, ya llegan a Tenochtitlán, como hemos dicho, el 8 de noviembre llegan a Tenochtitlán y, sin recelo alguno, el gobernante azteca Moctezuma le dice a Cortés, ya colabora, se hace sumiso frente a Cortés, por algunas razones que vamos a decir, le dice a Cortés dónde están las minas, los principales pueblos tributarios, los caminos, los abastecimientos de agua de la gran ciudad y de víveres, y de alguna forma Cortés empezó a mandar, ¿no? Pone a Moctezuma en prisión o bajo arresto para protegerle o para tenerlo más seguro, y Cortés se dedica a reconocer el imperio, y sin embargo los mexicas, sus élites, sus guerreros, se van violentando contra los españoles y contra Moctezuma, ¿no? ¿Por qué Moctezuma actúa así? Pues tiene muchas razones de presagios, ¿no? Que pues todo lo que son los chamanes mexicas y de esa zona de Mesoamérica, todos ellos toman drogas, hacen predicciones, y ya estaba escrito que vendrían en un año, en cierto año que se llamaba Se-Acatal, ¿no? Que vendrían los que iban a imponerse a los mexicas. ¿Y qué es un año Se-Acatal? Es un año del ciclo de 52 años que tienen, ¿no? Ellos tienen dos calendarios distintos, dos ruedas, y las dos ruedas coinciden cada 52 años, ¿no? Y entonces cada año tiene un nombre. Y ellos dijeron, en varios ciclos anteriores de 52 años, dijeron que el año Se-Acatal iban a venir los extranjeros o los descendientes de Quetzalcóatl, los enviados de su rey, de un dios Quetzalcóatl, ¿no? Iban a aparecer por el este, iban a aparecer con barba, como Quetzalcóatl en algunas representaciones, con la piel blanca, y iban a aparecer por donde sale el sol, ¿no? Y se iban a meter en este año de Se-Acatal. Entonces, en 1519, que es el año en el que estamos ahora en noviembre, es un año Se-Acatal, ¿no? Y la probabilidad de acertar esto en generaciones anteriores era 1 partido 52 días que tiene, 52 años, ¿no? Y acertaron, ¿no? Porque, como dicen, esta era la tercera expedición hacia el Yucatán. Ya antes los aztecas habían tenido noticias de avistamientos de las naves por el mar, pero no habían penetrado en busca del imperio mexica, y este año lo hacen, ¿no?
Y pues eso, se los identifican con Quetzalcóatl, los identifican con grandes guerreros. Y hay que decir, por ejemplo, lo que dice Moctezuma a sus élites, ¿no? Les dice Moctezuma: y mucho os ruego, pues a todos os es notorio todo esto, que así como hasta aquí a mí, a Moctezuma y a los mexicas me habéis tenido y obedecido por señor vuestro, os ruego que de aquí en adelante tengáis y obedezcáis a este gran rey, a Cortés, pues él es vuestro natural señor, y en su lugar tengáis a este su capitán, y todos los tributos y servicios que hasta aquí a mí me hacíais, los haced y dad a él, porque yo asimismo tengo de contribuir y servir con todo lo que me mandare, ¿no? Lo cual dijo esto Moctezuma, les dijo llorando, con las mayores lágrimas y suspiros, y no había españoles que oyesen el razonamiento que no tuviesen compasión, ¿no? Bueno, por esta razón Moctezuma coopera con Cortés, porque piensa que son grandes soldados también, y ve que se le han rebelado los totonacas y que viene también con los chacaltecas, ¿no? Luego, ya estamos en 1520, ¿no? A principios de 1520 Cortés envió un navío a España repleto de riquezas, ¿no? Y documentos para convencer al rey para ser nombrado Cortés jefe de las nuevas conquistas, ¿no? Sin embargo, a Diego de Velázquez, que era el que mayormente pagaba seguramente la expedición de Cortés, financiador o cofinanciador, no estaba de acuerdo con lo que hacía Cortés, ¿no? Entonces mandó a 900 hombres a capturar a Cortés, ¿no? Y entonces Cortés, por consejo, por aviso que le dieron y por consejo de su astrólogo Blas Botello, astrólogo cántabro que tenía Cortés en su expedición, entonces fue con 400 hombres, les sorprendió por la noche y atacó al real del capitán Narváez, que había mandado, ¿no? Del capitán Narváez. Esto fue el 28 al 29 de mayo, ¿no? Fue capturado el capitán Narváez y se quedó con sus hombres Cortés, a pesar de ser menos hombres, ¿no? Pudo neutralizar este asunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo sabemos, ¿no? Esto ya en mayo, entrando en mayo-junio de 1520. Vuelto Cortés a Tenochtitlán, se produjo el estallido de las élites mexicas, el estallido en el Templo Mayor, donde hay un combate, mueren unos mexicas en el Templo Mayor, y entonces la rebelión se extiende, los mexicas se levantaron y comenzó la lucha contra los mexicas. Los mexicas destruyeron puentes, resguardaron los pasos y sitiaron a los enemigos españoles y sus aliados dentro de Tenochtitlán, en varios palacios que habían ahí en una zona, ¿no? Cortés se quedó sin agua ni alimentos, bueno, agua tienen la de si tienen acceso al lago, más o menos dulce, ¿no? Ni alimentos, entonces se tomó la decisión de intentar la huida, ¿no? Y antes empezaron a repartirse el botín que tenían ahí, ¿no? Que ya era botín aparte del que habían mandado en el barco a América, a España. Eso a principios de 1520 se mandó un barco repleto de riquezas, ¿no? ¿Y cómo se hizo la salida? Pues aquí tuvo mucha importancia el astrólogo cántabro Blas Botello, ¿no? Porque estaban sitiados varios días y el astrólogo le dijo... los capitanes vieron al astrólogo Blas Botello llorar y este les explicó que estaba llorando él porque había visto que iba a morir en esa noche cuando intentaran salir o que si no salían de ahí no iban a escapar ninguno con vida. Entonces todos los capitanes le dijeron a Cortés que tenían que salir y Cortés decidió salir y además escucharon a Blas Botello que les dijo exactamente a qué hora de la noche tenían que salir, ¿no? Que esto sería lo de la noche triste, ¿no? Y ahora vamos a entrar en una nueva fase, ya va a ser la tercera fase. Bueno, la segunda fase, perdón, hemos visto la primera fase, el camino a Tenochtitlán. La segunda fase va a ser la huida de Tenochtitlán, ¿no? Del 1 de julio al 13 de julio, más o menos, ¿no?
Entonces, como decimos, el 30 de junio están asediados y fuerzan la salida en la llamada Noche Triste, ¿no? Para salir de Tenochtitlán. Y pues hablan de unos 120 muertos en esa noche triste, entre ellos Blas Botello y también el caballo, que ya lo había anticipado que también le matarían el caballo. 120 muertos o españoles o aliados, ¿no? Bernal Díaz, el cronista conquistador, describe que y por tierra les tiraban tanta flecha y vara y piedra y con lanzas muy largas que habían hecho de las espadas que nos tomaron, como partesanas mataban los caballos con estas. Y pues eso, salen la noche del 30 de junio. Y el 2 de julio realiza su primera parada, o sea, salen pitando, y realiza su primera parada en Otentoacalco, que está a 15 o 20 kilómetros al oeste de Tenochtitlán, ¿no? Es decir, salieron por la calzada que va hacia el oeste. Después llegan a Teocalhuaycan, al norte, donde pudieron descansar y comer después de una penosa marcha de 15 o 20 kilómetros con muchos heridos, ¿no? Otros 15 o 20 kilómetros. Al día siguiente, otros 20 kilómetros más hacia el norte, donde encuentran las despensas llenas. Al día siguiente, otros 20 kilómetros o así más, hasta el vértice norte del lago, ¿no? Otro día más hacia el este, ¿no? Hay ataques de las zonas locales. Y al día siguiente ya llegan a la zona de Otumba, ¿no? En la llanura de Otumba, eso es el 7 de julio. Y pues la llanura de Otumba, una batalla. Tú ves, por ejemplo, sobre los guerreros aztecas, hay documentales en la tele anglosajones y se centran exclusivamente en lo de la noche triste, ¿no? Sin dar números, pero ven como el ejemplo de la victoria de los guerreros águila aztecas, ¿no? Ahora vamos a un hecho mucho más fuerte, que es la batalla de Otumba, ¿no? Y pues ya dice que citan que los caballos y españoles sanos se pusieron todos los sanos juntos y todos los caballos heridos o cojos llevando a los heridos de manera que los sanos estuviesen libres para pelear, ¿no? Y entonces dice por la delantera, por los lados, ni rezaga ninguna cosa de los campos que se podía ver, había de ellos vacía de enemigos, ¿no? Y dice el dominico Diego Durán, dice, grandes escuadrones de indios, tendidos por aquellos campos, dando grandes alaridos y voces, y haciendo grandes amenazas y visajes con los cuerpos, dando grandes saltos a una parte y a otra, blandeando las espadas y arrojando muchas varas y piedras, ¿no? Francisco Cervantes de Salazar dice, tomaban de la una parte y de la otra las faldas de las sierras, y que como iban vestidos de blanco parecía que había nevado por toda aquella tierra. Antonio de Solís dice, cuya frente llenaba todo el espacio del valle, pasando el fondo los términos de la vista. Y decía que aquel era un último esfuerzo del poder mexicano, que no va a ser así, porque luego hay más cosas, ¿no? Y que estaba compuesto por individuos de diversas naciones, como lo denotaban la diversidad y separación de insignias y colores, ¿no? Díaz del Castillo dice, con grande alarido y ruido de caracoles e otros instrumentos, como leones desatados.
Cortés menciona en la batalla, cuando empiezan a pegarse palos: casi no nos conocíamos unos a otros, tan revueltos y juntos andaban con nosotros, y cierto creíamos ser aquel el último de nuestros días, según el mucho poder de los indios y la poca resistencia que en nosotros hallaban, ¿no? Por ir como íbamos muy cansados y casi todos heridos y desmayados de hambre, ¿no? Es una situación muy difícil. Casualidades del destino, la zona se llama Otumba, significa la tumba, ¿no? Más o menos. Pero se escaparon, los españoles y sus aliados se escaparon de esta tumba porque dice Muñoz Camargo que al tiempo de iniciado el combate se hincharon los campos de muertos y de sangre, que parecía ser cosa increíble, ¿no? Oh, qué cosa era ver esta tan temerosa y rompida batalla, ¿no? No dejaban de batallar como varones esforzados, ¿no? Los de a caballo, ¿no? Y pese a ello, se asombraba de cómo los enemigos los herían y mataban con sus lanzas y macanas y espadas de dos manos, ¿no? Pues aquí estarían los de Texcoco, Tlacopan, Tenochtitlán. Algunos lo han calculado en 40.000 efectivos, más todos los demás aliados o forzados que llevan. Se vio en tanto peligro Cortés de perderse él y su gente, que invocó a la Virgen y a San Pedro Apóstol, ¿no? Y Cortés se dio cuenta de que en lo alto de un cerro cercano, ¿no?, sobre los hombros de personas principales y levantando sobre unas andas muy ricas, ¿no?, parecía ser el general Ochihualcoatl de los indios, ¿no?, con una bandera en la mano, ¿no? Animaba a los suyos y mandaba a dónde debían y quién debía acudir, ¿no? Como el comandante, ¿no? Y pues eso, como si fuese el general de los indios. Entonces fueron a caballo y a pie con los capitanes y los más fuertes de los indios aliados de Cortés, y con Cortés fueron a por él, abriéndose camino allí hacia el cerro. Lo lancearon, le quitaron los estandartes, y entonces los enemigos, las diversas tribus, comenzaron a desmayar y a derramarse, unos a una parte y otros a otra, ¿no? Y con esto recobraron los nuestros el coraje, ¿no? El padre Torquemada dice: el combate se había extendido por más de 4 o 5 horas, más de 4 o 5 horas. Y bueno, López de Gómara dice que no ha habido más notable hazaña ni victoria de Indias desde que se descubrieron, que tampoco hace mucho, ¿no? Antonio de Solís dice: tenían aquella victoria como una de las mayores que se consiguieron en las dos Américas, ¿no? Un cronista la estimó en muy reñida y nombrada. Cervantes de Salazar calificó el encuentro como la más memorable batalla que en India se ha dado y donde más valió y pudo la persona de Cortés. Cortés, se piensa que con Cortés apenas serían unos 400 españoles y entre 200 o 600 aliados chacaltecas y totonacas, ¿no? O más chacaltecas, ¿no? Sabemos que eran... no sabemos, apenas serían unos 400 españoles y entre 200 y 600 aliados chacaltecas. Podían ser hasta unos 1000 hombres, ¿no? Bernal recuerda la victoria y dice: todos dimos muchas gracias a Dios que escapamos de tan gran multitud de gente, porque no se había visto ni hallado en todas las Indias, en batalla que se haya dado, tan gran número de guerreros juntos, porque allí estaba la flor de México y de Tezcuco, y de todos los pueblos que están alrededor de la laguna, y otros muchos sus comarcanos, ya con pensamiento de que aquella vez no quedara roso ni velloso de nosotros, ¿no? Hablan de los caballos, los perros, el uso de arcabuces, ballestas, picas, lanzas y espadas por parte de españoles, aunque no se sabe. Decía que en la batalla de Otumba no tenían pólvora, tenían o poca pólvora, ¿no? Del ejército de la Triple Alianza se mencionan las macanas, las piedras, las lanzas y espadas de dos manos, ¿no?
aunque dice Solís que hicieron mayor daño en la batalla las espadas y las picas, ¿no? Y Díaz del Castillo dice que el gran daño que les causaban los indios con sus lanzas y macanas y espadas de dos manos, ¿no? La batalla de Otumba, recogida en el lienzo de Tlaxcala, ¿no? Fue en la mañana del 7 de julio en las llanuras de Temalacatitlán, frente a Otumba. Los ejércitos aliados de Tenochtitlán, entre ellos los pueblos de Tlanepantla, Cautitlán, Toyán, Tenayocán, Otompán, que es Otumba, además de los mexicas, tepanecas, chalcos, que es del sureste de la zona del lago, chochimilcas, que es del sur, tezcococanos, de los de Texcoco, ¿no? Una situación muy desfavorable para los españoles y aliados. El lugar concreto de esta batalla, de este hecho, se ubicaría en Petzicatla, Petzicatla, tal y como queda reflejado en el lienzo de Tlaxcala, ¿no? Se sabe que sobrevivieron 400 soldados españoles, 20 caballos, 12 ballesteros y 7 escopeteros, Eso en cuanto a españoles. Y de Tlaxcala, pues, y de los otros, y totonacas, no lo sabemos, ¿no? 120 muertos en la noche triste del 30 de junio, y aquí no sabemos cuántos, pero sobrevivieron 400. Y... bien, seguimos. Después de Otumba, se siguen defendiendo hasta la misma frontera de Tlaxcala, más para allá, para el este, ¿no? Tras 10 días de huida llegan a Hueyotlipán, que está en Tlaxcala, donde va a visitarlos Mazixcatzin, cacique tlaxcalteca, y el 12 o 13 de julio llegan a Tlaxcala, que Tlaxcala está a unos, la ciudad de Tlaxcala está a unos 65 kilómetros, en línea directa, línea recta, al este del lago, ¿no? Pero como en medio hay que rodear, en medio está el monte Tlaloc, nada menos que de 4.126 metros, y por eso hay que rodearlo, ¿no? Y se hace más largo. Los Tlaxcala mantienen su alianza y su palabra, y acogen a estos españoles y tlaxcaltecas que vienen de la misión. Y al llegar aquí, Cortés tendrá noticia de la derrota y muerte de 50 españoles y 200 tlaxcaltecas emboscados en Calpuyalpan, ¿no? Otros 50 españoles muertos aquí. Bien, y esta ha sido la fase de la huida hasta Tenochtitlán, ¿no? Sin embargo, esto fue muy importante porque la batalla de Otumba dio una medida de fuerzas. Cortés vio su buen rendimiento con solo unos pocos en Otumba, ¿no? Entonces se determina a hacer una preparación a conciencia y a conquistar el imperio mexica, a conquistar Tenochtitlán, ¿no? Van llegando más españoles a Veracruz, mandan barcos a Santo Domingo a por armas, caballos y a por más barcos, ¿no? A finales de 1520, cuando ya llevan varios meses preparándose, a finales de 1520 son 40 jinetes, 540 infantes de espada y rodela, 9 cañones, y van reuniendo aliados indígenas descontentos, ¿no? Y bueno, pues ya se va a poner en marcha en diciembre de 1520, va neutralizando a los aliados o sometidos por los mexicas, y a principios de abril del 20 ya están por los pueblos ribereños de la laguna, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en esta fase en detalle, vamos a recopilar lo que son primero una fase de junio a noviembre del 19 hasta llegar a Tenochtitlán, retirada de Tenochtitlán desde junio del 20, junio del 20 a 30 de junio del 20 a julio, 13 de julio del 20 a Tlaxcala, y ahora comienza una tercera fase
de campaña hasta Tenochtitlán, que será del 27 de diciembre del 20 más o menos al 1 de junio del 21. En diciembre del 20, Martín López dirige los trabajos de construcción de unos bergantines para atacar Tenochtitlán por vía acuática también, ¿no? Los construye en el río Zahuapán, cerca de Tlaxcala, ¿no? El 27 de diciembre parten los españoles y aliados desde Tlaxcala. A principios de enero llegan a Texcoco, abandonada por su cacique. Y por su caudillo, y sin embargo los chacaltecas se vengan de Texcoco, allí porque Texcoco aportaba soldados en las guerras contra los chacaltecas, ¿no? Y Cortés pone a otro de Texcoco que había sido apartado de alguna manera por los mexicas y tal, ¿no? Y se hace aliado de la zona de Texcoco, de esa zona que tiene muchos huertos, tiene comida y tiene mucha población por ahí, ¿no? Resulta que a finales de enero los bergantines están ya listos en Tlaxcala, hay que desmontarlos y traerlos desde Tlaxcala, de paso se vengan de lo de Calpuyalpan, donde murieron 50 españoles y 200 chacaltecas. Los barcos van a ser transportados por tierra por 8.000 indígenas, con 2.000 porteadores de alimentos y escoltados por otros 10.000 o 15.000 guerreros en una columna de 10 kilómetros, impresionante, Son 13 bergantines que van a transportar a hombro. Los españoles, ya desde cuando ya se han asentado por Texcoco, atacan Iztapalapa, más al sur en el lago. Los texcocanos ponen soldados contra los mexicas. Los chalcas del sureste del lago también se adhieren contra los mexicas. Sí. Se limpia la zona norte, la zona norte del lago, Saltocán, y bajan por el lado oeste hasta las calzadas que unen Tenochtitlán con tierra firme por el norte de Tenochtitlán, ¿no? En unos 15 días de campaña se han puesto por aquí, por el norte. El 12 de marzo, más combates por la zona chalca del sureste. En abril, más ataques mexicas a la zona chalca. El 12-15 de abril atacan Xochimilco en el extremo sur, donde casi capturan a Cortés, que lo habían tirado del caballo. Hacen algunos prisioneros españoles para sacrificarlos. El 22 de mayo empiezan las operaciones del asedio de Tenochtitlán. Olid por el centro, Alvarado por el sur, Sandoval por el norte. El 1 de junio sale Cortés con los bergantines desde Texcoco, conquista la isla de Tepepolco en la zona sur, cerca del dique, y entonces el dique lo han abierto los mexicas para cuando trataron de ayudar a Iztapalapa, ¿no? Entonces hay una batalla ahí en la zona donde está roto el dique, hay una gran batalla contra una flota de canoas mexicas, ¿no? Frente a Iztapalapa, ¿no? Sin embargo, victoria aliada española, atraviesan el dique y entran en la zona de Tenochtitlán las barcas. Bueno, pero volvemos a principios de enero, que llegan a Texcoco, ¿no? Y llegan a Texcoco, ¿quién llega a Texcoco? 86 de a caballo, 700 soldados de espada y rodela, 118 escopeteros y ballesteros, 3 cañones grandes de hierro y 15 más pequeños de bronce, con 10 quintales de pólvora, más la que obtenía el artillero Mesa, utilizando azufre del volcán Popocatépetl, azufre sagrado del volcán sagrado, para expiar los pecados del imperio mexica a todos los hoy en día mexicanos, ¿no?
Entonces esto de nuevo vemos aquí una gesta militar, igual que la batalla de Otumba y la salida, la huida de Tenochtitlán, con unos pocos cientos de españoles, ¿eh? sin apenas pólvora, heridos y huyendo, rodeados en Otumba, 4 o 5 horas de combate, y gracias a que consiguen identificar al jefe para neutralizarlo, y así se desatan, se derraman los muchos otros mexicanos enemigos que habían en la batalla de Otumba, ¿no? Entonces ahí con muy poca gente. Pero es que ahora vamos a conquistar, van miles de indígenas aliados, pero con solo aproximadamente 900 hombres y 18 cañones, ¿eh? Y 118, entre ellos 118 escopeteros y ballesteros. Bueno, como decimos, 3 columnas al ataque de la ciudad. La primera con Pedro de Alvarado con 150 soldados de espada y rodela en 3 capitanías de 50 soldados, con 30 jinetes y 18 escopeteros y ballesteros, ¿no? En un campamento fortificado para la retirada en Tlacopan, que es el oeste de la calzada oeste, ¿no?, de Tenochtitlán. Otra columna con Cristóbal de Olid con 175 soldados, 30 jinetes y 20 escopeteros, y ballesteros, con base en Coyoacán, que es la calzada que va por el sur de Tenochtitlán, ¿no? Y una tercera columna con Sandoval, con 150 peones, 24 jinetes y 14 escopeteros y ballesteros, Eso por Tepeyac, en la zona norte, Cortés habla de 25.000 indios aliados. Díaz del Castillo dice que 8.000 indios por cada una de las 3 columnas de españoles, Al llegar a Texcoco iban 8.000 totonacos de Zempoala y 10.000 chacaltecas, Luego se añaden más de Texcoco y se relevan a totonacos y chacaltecas, seguramente pues los menos fuertes y tal, o porque no pueden mantener tantas bocas en la zona, ¿no? Hay que hacer una logística desde varios sitios. Y entonces, según Cortés, esto es muy importante, los bergantines van a ser la llave de toda la guerra, ¿no? El maestro Calafate Martín López los construía en Tlaxcala con madera local y con clavos y otros elementos extraídos de los barcos de Veracruz, ¿no? Entonces, para llegar a hacer 13 bergantines, ¿no? Para su traslado hasta Texcoco, abrieron una gran zanja llena de agua y forrada de madera por donde transportarlos. Más de 8 leguas, es decir, más de 30 kilómetros, una zanja de más de 30 kilómetros. Y una zanja de 30 kilómetros, eso por agua, eso con el agua. Por tierra ya lo hemos visto, con 8.000 porteadores cargando con los eso y muy lejos, ¿no? De Texcoco a Tlaxcala, ya hemos dicho, en línea recta unos 65 kilómetros, pero hay que rodear y etcétera. Con ayuda de 8.000 indios y una fuerte escolta de 10 o 15.000, ¿no? Y aparte 2.000 porteadores con los víveres, ¿no? Una obra enorme que permitió botar los barcos en Texcoco el 28 de abril de 1521, ¿no? Y un bergantín en ese momento era una galera pequeña, una galera con remos, y también con velas. Llevaban un cañón ligero a proa, dependiendo, y habían 3 grandes y 15 cañones menores de bronce, ¿no? Pues en 13 bergantines, 13 cañones, ¿no? 6 ballesteros y escopeteros en cada bergantín, 6 remeros por banda, remeros marineros soldados, por banda, que son 12 remeros marineros, 6 en cada banda, más los 6 ballesteros y escopeteros, ¿no? Y un capitán, en total, unos 25 hombres por bergantín, ¿no? Con 1 o 2 mástiles con velas latinas, ¿no? Entonces los bergantines tenían 13 de los 18 cañones de la expedición. Los mexicas
tenían cientos o miles de canoas para transportar o atacar, ¿no? Se produce una gran batalla con victoria de Cortés, que va en uno de los bergantines, con los bergantines contra 4.000 lanchas mexicas, 4.000 lanchas mexicas, por lo menos cientos o algún mil casi seguro, ¿no? Para la batalla casualmente se levantó cierto viento, con lo que los bergantines pudieron aprovechar las velas, ¿no? Coger velocidad, y embestir y arrasar y disparar a la mayor parte de las canoas mexicas, y con esta victoria lo que se hacía es que se cerraba Tenochtitlán por mar, o gran parte de Tenochtitlán por mar. Hay que tener en cuenta que el dique era largo. Y ya lo estaba cerrada por tierra, ¿no? Pero lo que se controlaba era la apertura del dique. De lo que habían abierto los mexicas, eso se controlaba. Y ya van a poder pasar las barcas a la zona de Tenochtitlán para hacer todo el apoyo, que va a ser fundamental, ¿no? Una cuarta fase en esta liberación, que va a ser el asedio de Tenochtitlán y de Tlatelolco, ¿no? Que está contiguo en los mismos islotes de Tenochtitlán. Va desde el 1 de junio del 21 a 12 de agosto del 21, Hemos visto el avance desde finales de diciembre del 20 hasta el 1 de junio del 21, que llegan aquí a cerrar ya Tenochtitlán, ¿no? Y ahora vamos del 1 de junio hasta el 12 de agosto, el asedio, ¿no? Los mexicas con lanzas, con puntas de cobre, piedras lanzadas con ondas y con la mano, flechas, venablos, espadas con lascas de obsidiana, mazas, ¿no? Los españoles con las chaquetas acolchadas tomadas al enemigo, aparte algunas corazas, ¿no? Los bergantines repartidos entre las tres columnas, tanto por el norte, oeste y sur, y los bergantines también controlando el acceso a la laguna. Las tres columnas con las tres calzadas. Las calzadas son de 4 a 12 metros de ancho, tienen puentes levadizos estas calzadas, que se manejan desde torres, ¿no? Con parapetos. Pues se empieza avanzando por las calzadas, ¿no? Se luchaba durante todo el día. Era fundamental que los bergantines se atacaran por el flanco y retaguardia de las calzadas, para evitar que ahí se juntasen canoas y canoas, ¿no? Y también para ablandar la zona de choque y avanzar, ¿no? O para desembarcar gente, ¿no? El terreno ganado se rellenaba, todos los vados se rellenaba y se alisaba, para evitar que los mexicas volviesen a situarse por la noche en ellos, ¿no? Ya que al anochecer los soldados españoles y aliados se retiraban a los campos fortificados que hay fuera de las calzadas, ¿no? O ya van haciendo los campamentos dentro de las calzadas, ¿no? Había heridos propios, ¿no? Las heridas las cauterizaban con aceite hirviendo y luego eran cosidas con aguja y sedal, Finalmente consiguen superar las calzadas y llegar a la ciudad, cada uno desde su dirección. La ciudad está surcada de canales, hay grandes avenidas defendidas por fosos y puentes con empalizadas, y todos los edificios son plataformas de tiro de donde tiran. Cortés va por el sur, llega varias veces hasta el Templo Mayor. Por el oeste el avance y consolidación también es lento. Con los bergantines se van incendiando las riberas y destruyendo las canoas. Algunos bergantines son mandados dentro de la ciudad para poder disparar con la artillería los puntos fuertes que tienen los mexicas en las avenidas. Estos los mexicas lanzan desde todos los edificios.
se hace un intento simultáneo las tres columnas hacia la Plaza Mayor, donde el templo principal, pero la columna de Cortés, al pasar un canal con una pasarela, la vanguardia es atacada, ¿no? Cortés cae del caballo, herido en la pierna y cogido por 7 enemigos, ¿no? Es liberado por Cristóbal de Olea y el soldado Lerma. Cristóbal de Olea mató a 4 de los enemigos antes de morir él mismo, salvando a Cortés, ¿no? Aquí murieron o fueron apresados más de 60 españoles, ¿no? Que es casi la mitad de los muertos de la Noche Triste, ¿no? Este fue el día más fuerte de bajas en el asedio de Tenochtitlán. Hay referencias que dicen que fue en el ataque a Tlatelolco. Rodríguez González dice que fue en el ataque simultáneo al Templo Mayor de Tenochtitlán todavía. Dicen que hasta 2000 bajas indígenas de aliados españoles, de los españoles. Me parece un poco demasiado, ¿no? Es una jornada que no fue victoriosa y hubo de retirarse, ¿no? Dice que pasan 4 días recuperándose. De nuevo, poco a poco, se penetra y se destruye todo, con los bergantines, con la artillería y todo hacia la Plaza Mayor. A partir del 20 de junio ya se sobrepasa la Plaza Mayor diariamente y se pernocta en la ciudad, Más pueblos se suman a la rebelión contra los mexicas, de las propias riberas del lago, que son muy pobladas, y de otros sitios. Ahora no solo tienen bergantines, sino también canoas y lanchas a favor contra los mexicas. El 30 de junio los mexicas retroceden a Tlatelolco, que está más al norte, ¿no? Hay lucha también antes de que retrocedan a Tlatelolco. Hay una lucha fuerte en la Plaza Mayor. Hay lucha por Tlatelolco. El 17 de julio ya arde el templo de la plaza de Tlatelolco. Alvarado, por el norte, lucha por el centro de Tlatelolco. Los últimos mexicas están aprisionados. Dicen que 40.000, entre tipo toda la gente ahí, son atacados o masacrados o aprisionados por los aliados de Cortés, que no quieren tener misericordia, ¿no? Y entonces el 12 o el 13 de agosto del 21 llovió y relampagueó como señal del fin de la tirana Triple Alianza o de la tirana ciudad Tenochtitlán. 75 días o 70 de asedio, ¿no? Una nueva era empezaba en Centroamérica, ¿no? Hay que hablar de los aliados un poco de Cortés, ¿no? Los totonacas de Zempoala y alrededores, con unas 30 poblaciones totonacas sometidas por los mexicas a grandes tributos en bienes y personas, también para sacrificar. En el centro, entre la costa y el lago de Texcoco, está Tlaxcala, está Cholula, Huechocinco, Atilixco, Calpán. Estos van a ser aliados también de Cortés en la liberación de México. Y más tarde, en Tenochtitlán ya, cuando están allí en el lago, se unen los de Texcoco y los Chalca. Y siempre se ha mantenido en este amplio espacio de tiempo la ayuda logística con el oficio indio de porteador, ¿no? Los tamemes, que podían cargar 20 y tantos kilos y hacer 20 y tantos kilómetros con esos kilos en un día, ¿no? Y entonces ellos funcionan desde Veracruz a Tlaxcala y hasta Tenochtitlán también, ¿no? Van ahí intercambiando cosas, llevando cosas. Hay que decir que ¿cuál es el saldo libertador?, ¿no? Pues hemos dicho que 110 ciudades en el Imperio Azteca sometidas, con 3 de ellas las principales iniciales de la Triple Alianza y otras más forzadas, aliadas también
pero también forzadas 10 o 20 o 30 ciudades o pueblos alrededor de lo que es toda la laguna, el lago de Texcoco, Tenochtitlán, Xochimilco y Chalca, que son unos 60 o 50 kilómetros de norte a sur, ¿no? Estamos hablando decenas de miles de sacrificados, seguro, y muchos tributos, por someter en guerra. Estaban las 10 o 15 ciudades de los tarascos y 9 o 10 ciudades de los totopecas, ¿no? Aparte de los Tlaxcala. Un ejemplo era la ciudad de Zempoala, por Veracruz, que estiman en 80.000 habitantes, mínimo decenas de miles de ciudadanos en muchas de estas ciudades, lo que indica que hay varios millones de habitantes liberados por los españoles, ¿no? Por eso se merecen el título de libertadores, en esta gesta. Primero, con solo unos pocos cientos, tanto de aliados como de españoles, consiguen sobrevivir, de salir de Tenochtitlán, y la grandísima batalla de Otumba, la durísima batalla de Otumba, en la que, es muy importante, no se tenía o muy poca pólvora, y ya se dice que hicieron más las picas y las espadas, ¿no? Y bueno, y los españoles, que ya tienen, también son grandes guerreros. Y entonces hay que ver primero con estos pocos cientos, y después solo con 900 hombres van a la propia campaña de Tenochtitlán, al ataque de Tenochtitlán, solo con 900 españoles, es decir, tenían a cientos de miles sometidos, a millones de habitantes sometidos, entre ellos miles de guerreros totonacas, miles de guerreros zacaltecas, miles de tarascos, miles de totopecas, y son incapaces ellos de luchar contra... Sí se mantienen, pero ya muy reducidos todos los totopecas, los chacaltecas, muy reducidos, apenas 10.000 kilómetros cuadrados frente a 150.000 o 200.000 kilómetros cuadrados del imperio, y sin embargo un puñado de españoles llegan allí, 13 arcabuces al principio. En Otumba ya vimos que sobrevivieron 400 españoles, 20 caballos, 12 ballesteros y 7 escopeteros, y luego solo unos cientos de españoles con unas pocas armas más, que son las de fuego, aunque también llevan cañones y llevan los bergantines, y con esa fantástica táctica de los bergantines, vemos que es una gesta, ¿no? Y además con azufre del volcán Popocatépetl, ¿no? Por eso en este caso los españoles son libertadores. También van a ser libertadores del imperio inca, más en Sudamérica, porque también el imperio inca era bastante grande y sometía a muchos pueblos, por lo tanto ahí también van a ser libertadores. Y también son libertadores en ciertas zonas de Uruguay, si no recuerdo mal, y de Chile, donde también habían tribus que sometían a otras y tal. Entonces, por eso la Copa Libertadores de América va para los españoles, no para los bolivarianos, sino para los españoles. Vale, muchas gracias.